los niñitos esclavos o los niños indios. Comienza a emerger el grupo más dinámico a lo largo de toda la época colonial, el grupo de los mestizos. El grupo de los libres, que van surgiendo del cruce entre indígenas, blancos y esclavos, engendrarán algo que ya en el siglo XVIII se conocerá como gente libre de todos los colores. Parece muy bonita la imagen con todos los colores y significa todas las gradaciones posibles en las mezclas. Se distinguen de los blancos, de los negros y de los indios por su condición jurídica. Son personas libres. Eso significa con libertad de movimiento, no dependen de nadie, pueden libremente contratar, vender, trocar y pueden movilizarse también sin ninguna restricción. A pesar de la gran represión de la Iglesia sobre las relaciones amorosas y conyugales, tanto mulatas, negras, mestizas, con blancos y que se llamaban nobles, había una combinación de lo que se llamaba la gente de todos los colores en las relaciones amorosas y sexuales. Que ese componente religioso va marcando cosas. Igual pasa con el matrimonio. El que vive el matrimonio es bueno, el que vive fuera del matrimonio es desordenado, pecador, amancebado, mala amistad, ilícita amistad se llamaba, y lo perseguía la justicia. Pero caminos, calles y quebradas eran cómplices de estos amores licenciosos perseguidos estérilmente por la Iglesia y las autoridades coloniales. De estos encuentros furtivos nacían niños que eran considerados ilegítimos. No obstante, ya en el siglo XVII, la mayoría de los habitantes de Antioquia eran mestizos y mulatos pobres, hijos de conquistadores con indias y esclavas africanas. La mayoría de la gente, llevados de sus apetitos sexuales y también de sus sentimientos y de sus amoríos, pues no veían ningún problema en juntarse un blanco con una mestiza o un mestizo con un negro, con una negra o con una mulata. Llámense mestizos, mulatos, zambos, cholos, castizos, moriscos, albinos o zambos prietos, estos eran a finales del siglo XVII el motor de la sociedad antioqueña. Entonces se es más o menos mestizo según se esté más o menos distante de los blancos. Si una mujer negra tiene un hijo con un hombre blanco, se llama mulato. Si una mulata tiene un hijo con un blanco, lo llaman cuarterón, es decir, que tiene una cuarta parte de sangre blanca. A este le seguía un ochavón. Luego salto atrás, tente en el aire, puchuela, y la gente será más importante o menos importante según el componente blanco que tenga. Es mejor ser mestizo que cuarterón, o ser cuarterón es mejor que ser mulato. Y empieza a jugarse con un proceso clasificatorio que se volvió tan enredado que en el siglo XVIII tuvieron que acuñar una expresión, libres de todos los colores, y bueno, con eso resolvieron todas esas cosas. Los mestizos eran los camaleones del orden racial. Si estaban en una sociedad fuertemente española, se hacían pasar por españoles. Y si estaban en una sociedad indígena, se hacían pasar por indios. Ser descendiente de los primeros conquistadores se vuelve muy importante. Y entonces todo el tiempo se apelará a la noción de origen y de relación con los conquistadores, porque eso es lo que da derecho. Se supone que quien participó en la conquista le prestó un servicio a la corona, entonces sus descendientes tienen mejor derecho que los demás. Buena parte de lo que se llamaba en la época colonial las probanzas de nobleza e hidalguía es tratar de demostrar que su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo le prestó servicios a la corona. En esta sociedad colonial, el blanco tiene un lugar de privilegio. Vive en los centros urbanos, se le conceden minas y las mejores tierras. Cuenta con mano de obra indígena y cuando ésta empieza a escasear, puede comprar esclavos africanos.
el esclavo no era una persona, aunque pues algunos sí sabían que era un ser humano y por eso, por ejemplo, para remediar los problemas de conciencia los bautizaban, los casaban, les daban, los enterraban. En realidad eran un bien que se transaba en una escritura pública, eran una propiedad de alguien. En Antioquia, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, se consolida una sociedad colonial sin indios, pero con esclavos africanos. Una sociedad que los historiadores han denominado esclavista. Sigue debatiéndose cuántos esclavos llegaron a América entre 1580 y 1881. Algunos hablan de cifras exorbitantes, 80 o 100 millones de africanos. Pero los demógrafos más juiciosos calculan que fueron entre 15 y 20 millones, sin incluir los esclavos que llegaron a lo que hoy es Estados Unidos. Es importante resaltar que cuando se habla de esclavitud, no debe restringirse la institución de la esclavitud solo al trabajo minero, sino también al trabajo en las haciendas agrícolas, por ejemplo, en el trabajo de la caña o del cultivo del tabaco y en el servicio doméstico, porque la sociedad ibérica que llegó a América era muy dada a tener sirvientes en sus casas. Al cambiar las condiciones de la trata y el comercio de esclavos, los esclavistas adaptan nuevos sistemas a las necesidades de América. Entonces, a finales del siglo XVIII, se introduce mucho esclavo muleque, es decir, niños entre 6 y 12 años, y mujeres jóvenes en capacidad reproductiva. Los amos se interesan en la evolución del embarazo de sus esclavas. Cuando el bebé nacía, lo consideraban un bien más que incrementaba su patrimonio, así que era importante el éxito del parto. Los mulequillos, como en las minas, no podían tener ocupaciones de fuerza mayor. A ellos generalmente los ponían a hacer los mandados en las minas o acá mismo en las villas, porque en Medellín fue una esclavitud muy doméstica, o los ponían muchas veces a hacer los pregones por toda la villa, avisando una real cédula o avisando un auto, avisando que se estaba buscando a un reo que se había volado de la cárcel de Santa Fe de Antioquia. Frente a la institución de la esclavitud, los esclavos desarrollaron sistemas de resistencia. Un sistema de resistencia es huirse. Cuando varios esclavos se huían y se juntaban en el monte, entonces constituían lo que se llama un palenque, ¿cierto? Es decir, varios esclavos huidos de un real de minas podían constituir un palenque. Una crisis trae otra. Cuando la explotación del oro en Antioquia entra en crisis a comienzos del siglo XVII, en la zona minera de Zaragoza muchos esclavos huyen y conforman algunos de esos palenques. En el siglo XVIII, sin embargo, no fue usual en Antioquia la conformación de estos palenques. Había, sí, intentos de los esclavos por liberarse y por huir. Hay la noción de un señor que invirtió una plata en unos negros y que necesita recuperarla. Entonces no es verdad que el negro fuera maltratado y que lo golpearan y le hicieran, no lo cuidaban. Con la misma lógica que hoy alguien cuida su ganado. Con la misma. Esa inversión hecha en el esclavo hay que cuidarla. Y entonces es verdad que se procuraba como que estuvieran bien alimentados y vestidos y saludables. Durante la crisis minera de 1640, la élite antioqueña se empezó a dar cuenta de que tener esclavos no era rentable y decidió venderles su libertad. Era preferible pagarles por su trabajo a tener que mantenerlos durante toda la vida. ¿Qué se ahorraron los amos de esclavos al venderles su libertad? La infancia, todo ese tiempo que va desde que el niño nace hasta que empieza a producir. Y la vejez, cuando ya el esclavo no es productivo. Cálculos hechos por los investigadores indican que solo después de 15 años es posible obtener alguna ganancia del esclavo. Durante sus primeros 15 años el joven esclavo trabaja para cubrir lo que costó y para su sostenimiento. Que hay testimonios de amos que resolvieron abandonar a sus esclavos o dejarlos morir de hambre. Algunos